Bien. El tema que vamos a ver, el tema número 6, está relacionado con la administración pública. Un segundito, jóvenes, estoy admitiendo a los últimos 2 estudiantes, pero ya no voy a seguir admitiendo a más porque hemos esperado bastante tiempo y ya mucho interrumpe la clase, así que con esto empezamos. Bueno, ya. Decíamos entonces que el tema que vamos a ver ahora es relacionado con la administración pública, en el entendido de que es la forma en que el Estado boliviano administra los recursos para dar respuesta a las necesidades de la población. Esto, por supuesto, tiene que estar configurado a través de mecanismos jurídicos, es decir, de normas, que es lo que vamos a ver ahora. De manera general, podríamos decir que la administración se divide o se clasifica en dos ramas. La administración privada es aquella que se celebra entre actos de los ciudadanos respecto a sus intereses. La administración pública son los actos de los servidores públicos con respecto a sus intereses. Dicho de otra manera, la administración privada está para administrar a que los privados, es decir, los particulares, nosotros, nuestros bienes, nuestros recursos, sin la intervención directa del Estado. Por el contrario, la administración pública son actores públicos con respecto a sus intereses, es decir, la parte pública, ¿no? El Estado, como parte pública, administra sus recursos sin que intervengan los particulares. Las normas que establecen o que regulan cómo se va a hacer esta administración pública forman parte de lo que significa el derecho administrativo. El derecho administrativo muchas veces es confundido con precisamente la administración privada, pero no, el derecho administrativo está formado por aquellas normas que de una u otra manera regulan cómo se va a administrar la cosa pública, es decir, la administración pública. El derecho administrativo viene a ser una rama de la ciencia del derecho que estudia todos los principios, las normas que regulan la administración la actividad de la administración pública, los mecanismos, los medios para realizarla, las relaciones que se generan entre ellos. ¿Qué comprende el derecho administrativo? Primeramente, la estructura de la administración pública. La estructura es, diríamos, se trata de el Estado, cuáles son las instituciones y las relaciones que se dan entre estas instituciones para poder administrar el Estado. Sabemos nosotros que tenemos una serie de órganos, ¿no? Los principales son el órgano ejecutivo, tenemos el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano electoral. Cada uno de estos órganos tiene su propia estructura, ya su propia forma en la que se administran, como sus instituciones. Por ejemplo, el órgano legislativo, que está conformado por el presidente y por los ministros, tienen sus órganos que son los ministerios, los diferentes ministerios de cada área, de cada rubro, y cada uno de estos ministerios tiene una propia estructura. ¿Cómo se interactúan estas administraciones de estos ministerios, de estas instituciones? ¿Cómo se interaccionan con otras instituciones? Y finalmente, ¿cómo se relacionan también con nosotros, con los particulares? Todo esto viene a estar parte del derecho administrativo. Los medios con los que se cuenta, es decir, qué mecanismos se cuenta para poder administrar, para poder desarrollar la administración pública, sobre todo qué mecanismos jurídicos, cuáles son las actividades que va a ejercer la administración pública y las relaciones que genera en relación al personal o a los servidores públicos, ¿no? Vamos a ver 3 tipos de administración: la administración centralizada, la administración descentralizada y finalmente el régimen que se encuentra vigente actualmente, que es el régimen de las autonomías. La administración centralizada, como su propio nombre lo indica, es cuando existe una concentración en una institución del manejo político, del manejo administrativo, ¿no? En este caso vemos que en la centralización política el régimen central asume la autoridad para regir la actividad interna de un Estado, de una nación, en base a su ordenamiento nacional. Debemos saber nosotros de que a pesar de que estamos en un sistema de autonomías, continuamos siendo un Estado unitario.
¿no? Un Estado unitario, entonces que hay una delegación de competencias. El Estado, el nivel central, no es como en la descentralización, como en la administración centralizada, donde se concentra mayores competencias a este nivel central. Ya en ese régimen de autonomía se empieza a delegar más competencia, pero siempre bajo la fiscalización, la tuición de un poder central. Estamos en ese Estado unitario en el que nos volvemos actualmente. La centralización administrativa. Aquí estamos haciendo referencia al Poder Ejecutivo que tiene, por ejemplo, la legitimidad de nombrar las autoridades titulares, sean nacionales, regionales y locales. Si ustedes quizás no sé si se recordarán, pero mucho tiempo atrás, inclusive desde la administración central se nombraban hasta los alcaldes. Después esto ha ido cambiando, ya después autonomías elegimos al alcalde, elegimos al gobernador, etcétera, ¿no? Los pros de la centralización, o sea, ¿qué son las ventajas de esta forma de gobierno? Podríamos decir que entre las ventajas facilita las labores de dirección, existe un mayor control de los niveles de coordinación, afirma el poder del Estado, facilita la defensa nacional. Pero, como vamos a ver, estos pros, estos beneficios, quizás no se dan en la misma proporción que los contras. Es decir, en otras palabras, son esta forma de administración de esta naturaleza con los beneficios. Porque una administración centralizada hace que la administración sea más pesada. No nos olvidemos que la última palabra está siempre en la instancia centralizada. La administración es más lenta, la administración es más ineficaz, es decir, no se solucionan rápidamente los problemas, más costosa económicamente hablando, porque existen más estructuras, ¿no?, que genera un gasto económico, es más complicada, más compleja, más burocrática, existe acumulación de facultades administrativas, acumulación de poder político. Estos, como decimos, ¿no?, son más los contras que los pros. Vamos a ver la administración descentralizada, que todavía no llega a ser un régimen de autonomía, ¿no? No hay una centralización como en la administración centralizada, ya hay una especie de centralización, ¿no?, de concentración de un poco de poder. En este caso, el gobierno central permite y reconoce a las instituciones territoriales el derecho a autodeterminarse, es decir, le dice a las autoridades, a las entidades territoriales, ustedes tienen mayor campo de acción en esta área. Por ejemplo, regular sus servicios públicos, legislar para su región, organizar sus tribunales, nombrar sus administradores. Estas instituciones, por supuesto, tienen que estar siempre compatibles con lo que es el ordenamiento jurídico administrativo nacional. Entre las clases de centralización tenemos la territorial y la institucional o de servicio, ¿no? La territorial, que parte de un asentamiento geográfico, en este caso los operadores representan más bien a un distrito, una circunscripción, ¿no?, por cuanto están habilitados con personalidad jurídica, institucional o de servicio, donde las instituciones de administración se les otorga autonomía bajo la tutela del Estado. Y en este sentido vamos a ver nosotros la ley de centralización administrativa en Bolivia, que es la ley 1654, que se dictó el 28 de julio de 1995. Que establece que dentro del marco de la Constitución Política del Estado se promulga esta ley, la 1654, la misma que va a regular este régimen de descentralización administrativa que se da precisamente en el año 1995. Esta descentralización estuvo orientada a la descentralización del Poder Ejecutivo, ¿ya? Y se descentralizó en base al Poder Central, que se fue descentralizando a los departamentos, a los 9 departamentos, ¿no? Siempre conservando el sistema unitario, consistente en la transferencia, delegación de atribuciones de carácter técnico, administrativo para todo el Poder Ejecutivo de toda la República. Aquí hacemos una observación, fíjense que que aquí dice para toda la República y no dice para todo el Estado.
Actualmente ya sabemos de que somos un Estado plurinacional. Sin embargo, no tenemos que perder de vista que esta ley es del año 1995. En esa época estaba vigente la anterior constitución, el anterior régimen constitucional, donde todavía Bolivia era una república. Recién en el año 2009, cuando se cambia el nombre, ya pasamos de ser una república a ser un Estado. El objeto de esta ley era tenía la finalidad de establecer la descentralización en las siguientes áreas. Por ejemplo, establecer la estructura orgánica del Poder Ejecutivo a nivel departamental dentro del régimen de descentralización administrativa, el régimen de recursos económicos y financieros para cada departamento, mejorar y establecer la eficiencia y la eficacia de la administración pública en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población. En relación al régimen financiero, la ley de descentralización establecía que las unidades descentralizadas, como por ejemplo en ese momento ¿cómo se llaman? Las prefecturas, tenían como fuente de funcionamiento las regalías departamentales, los recursos de fondo compensatorio, el IDH, la asignación del Tesoro General de la Nación, los créditos que pudieran obtener estas instituciones, sean créditos internos, ¿no?, del mismo Estado, o créditos externos a través de la cooperación externa, dinero de la enajenación de bienes prefecturales, de la venta de bienes prefecturales, dinero por prestación de servicios, legados, donaciones, otras. La ley de autonomía, bueno, con eso se da en el año 1995. Ahora bien, después de la Constitución Política del Estado del año 2009, se empiezan a cambiar varias estructuras jurídicas, ¿no?, en materia de administración pública en el Estado boliviano. Una de estas novedades la introduce la Ley de Autonomías y Descentralización, la ley Andrés Ibáñez, que se llama la Ley 031 del año 2010, un año después de que entraba en vigencia la Constitución Política del Estado, ¿no? Bueno, aquí ya vemos que se habla de que Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, que es comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones, ya de las naciones que nosotros veíamos, de las 36 naciones que se reconocen, ¿no?, en todo el territorio nacional, y de los pueblos indígenas originarios campesinos, preservando la unidad del país. La finalidad. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada, es decir, ya empieza a haber una mayor delegación de las competencias, tanto para las entidades autónomas, por ejemplo, para los departamentos, las entidades autónomas departamentales, las entidades autónomas municipales y también para las entidades autónomas regionales y para también las entidades autónomas originarias, indígenas, originarias campesinas. Entonces, la idea, la finalidad también era profundizar el concepto de democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y el desarrollo socioeconómico integral del país. De acuerdo a las diferentes autonomías se le asignan unas funciones. No nos vamos a olvidar, estudiantes, que son 4 las autonomías que reconoce la ley Andrés Ibáñez. Primero tenemos la autonomía indígena originaria campesina, la autonomía departamental, la autonomía municipal y la autonomía regional. La autonomía indígena originaria campesina tiene como finalidad impulsar, ¿no?, el desarrollo integral como naciones y pueblos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Una de los principios que tiene esta ley, un segundo, voy a traer mi cargador, voy a cargarla porque ahorita se me va a apagar la computadora y vamos a quedar bien, seguimos entonces.
Decía que uno de los principios que tiene esta ley es precisamente el principio de autodeterminación. En el año 2010, cuando se llevó a cabo los referéndums para las autonomías, en Santa Cruz, en el territorio de Santa Cruz, el municipio de Charagua fue el que se autodeterminó como una autonomía indígena originaria campesina. Esta es la única autonomía originaria indígena campesina que tenemos en el departamento de Santa Cruz. Luego tenemos la autonomía departamental, que es la finalidad tiene impulsar el desarrollo económico, productivo y social en la jurisdicción. Esta es la autonomía que tienen los 9 departamentos. Tenemos las autonomías municipales, que tienen como finalidad impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así también como que ayudar al desarrollo rural de los municipios. Esta autonomía municipal es la que tienen los gobiernos autónomos municipales. La autonomía regional tiene como finalidad promover el desarrollo económico y social en la jurisdicción mediante la reglamentación de las políticas públicas departamentales en la región, como por ejemplo la región del Gran Chaco. La región del Gran Chaco tiene una autonomía regional que ha sido otorgada por la delegación de competencia que le ha dado los departamentos, los municipios que están involucrados en esta región, que no necesariamente implica una división geográfica, sino una zona que tiene las mismas características, ¿no? Entonces aquí podemos ver nosotros municipios y departamentos involucrados, por ejemplo, de los departamentos de Tarija, de Sucre, inclusive de Santa Cruz, ¿no? El ejercicio de la autonomía. ¿Cómo se ejerce esta autonomía? La autonomía se ejerce a través de, primero, la libre elección de las autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. Elegimos a nuestros alcaldes, elegimos al gobernador, la potestad para crear, recaudar y administrar tributos. Tanto la alcaldía, sobre todo la alcaldía, el gobierno autónomo municipal, tiene entre sus competencias la posibilidad de recaudar impuestos, el pago de tributos, por ejemplo, por la transferencia de bienes muebles, inmuebles, el impuesto a la propiedad, ¿no? Igual los departamentos tienen la competencia de establecer el pago digamos, de ciertas patentes, de ciertos cánones por el ejercicio de algunas funciones. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias del gobierno autónomo. Tanto el gobierno municipal como el gobierno departamental tienen sus propios órganos legislativos. Por ejemplo, el gobierno municipal tiene el Consejo Municipal, donde se dictan las normas, las ordenanzas municipales. El gobierno departamental tiene la Asamblea Departamental, la Asamblea Legislativa Departamental, donde se dictan las normas para competencia del departamento y que se denominan las resoluciones administrativas, ¿no? del departamento. La planificación, programación y ejecución de la gestión política, financiera, cultural y social. El respeto a las autonomías de otras entidades territoriales en igualdad de condiciones, el conocimiento y la resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas mediante los recursos previstos en la ley, la gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos como las personas, colectividades. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio de la potestad indígena, jurisdiccional indígena en el... ¿Qué sucede con el tema de las autonomías indígenas originarias campesinas? Como decíamos, ellas se autodeterminan y la autonomía les permite autorregularse, digamos, dictar sus propias normas, autoadministrarse. Sin embargo, todas estas normas, que van a ser el reflejo, por supuesto, de sus culturas, de sus propias manifestaciones culturales. Sin embargo, estas autonomías indígenas originarias campesinas, si bien van a estar autodeterminadas por la voluntad de los miembros de este pueblo, estas determinaciones no pueden ser bajo ninguna circunstancia contraria a lo que establece la ley, la Constitución Política y las leyes, por supuesto. Entonces, si hay algo que fuese contrario a la ley, sería una norma ilegal y por lo tanto tendría que ser declarada
inconstitucional. En el caso de las autonomías regionales, el ejercicio de las competencias se encuentra sujeto a la legislación de las entidades territoriales que les transfieran y les deleguen, lo que les comentaba, por ejemplo, la autonomía del Gran Chaco, la autonomía regional del Gran Chaco, que ha sido creada a través de la delegación de diferentes competencias que le han otorgado los municipios y los departamentos de esa zona, ¿no? Que involucran a esa zona. Bien, terminamos de ver el régimen de autonomía. Vamos a ver ahora un poco de contratos administrativos, que son los contratos que celebra el Estado. Los contratos administrativos se plantean de dos clases. Primero, los contratos de derecho público, que son convenciones entre el Estado, es decir, cuando el Estado de Bolivia suscribe, por ejemplo, un tratado internacional, una convención internacional, está actuando como un sujeto de derecho público con otras instituciones o con otro país, digamos, ¿no? Ese es un contrato, pero se traduce en un convenio, en un tratado, en una convención. Los contratos administrativos son contratos civiles, diríamos, de cierta manera, que son públicos, pero tienen las características de un contrato civil, y que se celebran entre el Estado y los particulares. Por ejemplo, cuando el Estado, en cualquiera de sus niveles, sea nacional, departamental o municipal, va a ejecutar una obra, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de una carretera. La construcción de una carretera implicaría que una empresa constructora va a tener que celebrarse un contrato administrativo entre el Estado y esa constructora. A eso se denomina contrato administrativo, ¿no? Los requisitos para un contrato administrativo. Como cualquier contrato regulado por el Código Civil, se tiene que tener en cuenta los sujetos del contrato, en este caso serían la administración pública y los particulares, el consentimiento que va a ser el acuerdo de voluntades, es decir, la manifestación del acuerdo de voluntades, el objeto, el contenido mismo del contrato, la causa siempre va a ser el interés de la colectividad, no nos olvidemos que es un contrato que está haciendo el Estado. La forma siempre será a través de escritura pública, estableciendo todos los antecedentes y los protocolos que se deban realizar al efecto. Por ejemplo, si un contrato, existen dos tipos de contrato, el contrato privado y contrato público. El contrato privado es aquel contrato que se celebra entre dos partes, entre los particulares sin que intervenga el Estado. El contrato, por el contrario, público, el contrato se celebra ante un notario de fe pública. Entonces, el contrato administrativo sí o sí se tiene que celebrar ante notario de fe pública, ¿no? Para que tenga validez. ¿Cómo se extingue un contrato? Se extingue primero por el cumplimiento de lo pactado. Ya se cumplió, entonces ya no tiene sentido ese contrato, ya acabó, digamos, el objeto del contrato. La nulidad son las causas establecidas, por ejemplo, de que no se hizo en la forma que se tenía que hacer, no se lo hizo en escritura pública, o puede ser por el error, porque haya habido un vicio en el consentimiento, una de las partes no manifestó su consentimiento como tenía que ser, y la resolución se da, por ejemplo, cuando una de las partes incumple. Entonces, la otra parte puede alegar el incumplimiento del contrato y se da por ya finalizado, y eso implicaría así el pago de beneficio y el pago más bien de daños y perjuicios por haber incumplido, y además podría generar otra serie de responsabilidades. Igualmente, después de la promulgación de la Constitución Política del Estado, la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortuna, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz del año 2010, la Ley 004, es una ley que fue en su momento bastante debatida, ¿ya? Es una ley que tenía como principal finalidad, pues bueno, intentar frenar un poco lo que son los actos de corrupción, porque esta ley lo que ve es los delitos que se puedan cometer contra el Estado, contra el patrimonio del Estado, es decir, que causen un daño económico al Estado. Ya esta ley tiene como objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política, de los tratados, de las leyes, y que está destinado a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos ya sea por servidoras y servidores públicos, es decir, funcionarios públicos que estén en ejercicio,
por ex servidoras y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Esto, por ejemplo, fue un tema bastante debatido, porque aquí se establecen dos puntos en esta ley importantes. Primero, que son imprescriptibles. Los delitos contra el Estado no prescriben nunca. Ya una persona que cometió un delito contra el Estado hoy y que pasan 10 años y no se investigó en su momento, pero de aquí a 10 años se puede investigar, no ha prescrito, sigue vigente y puede ser investigado, puede ser procesado y puede ser sentenciado. Es imprescriptible. Y otro punto que es retroactivo. ¿Qué quiere decir retroactivo? Que rige para el pasado, ¿no? Para el anterior de la norma. Por ejemplo, una norma nunca es retroactiva. Por un principio de derecho, las normas tienen que ser reguladoras a partir del momento en que se aprueba. Una ley se aprueba y desde ese momento es vigente para ir para adelante. Sin embargo, esta ley establece el principio de retroactividad en la norma. Es decir, por ejemplo, esta ley entró en vigencia el año 2010, pero en base a esta ley se podía haber imputado, sancionado. Perdón un segundo. Ya, seguimos. Decíamos entonces de que estos servidores, de que, por ejemplo, si esta ley entró en vigencia en el año 2010, esta ley aplica para aquellos delitos que fueron cometidos antes del 2010. Y eso no se podría, bajo el principio de irretroactividad de la ley, no tendría que haberse dado. De hecho, ha habido muchas demandas que se han hecho contra la misma, evitando que esta parte se declare inconstitucional, porque viola o violenta el principio de retroactividad de la ley. La ley solamente admite dos casos en que la ley puede regir para el pasado. Y son casos bien específicos. Por ejemplo, en materia laboral, cuando sale una ley laboral que beneficia a los trabajadores, en esa sí se puede regir para el pasado. Por ejemplo, la ley que aprueba el incremento salarial de todos los años. Sale en mayo, ¿no ves? Esta ley ha salido en mayo, y van a pagar el retroactivo en enero. Está rigiendo para el pasado, porque es algo que beneficia a los trabajadores. En materia laboral, entonces, cuando beneficia a los trabajadores, y en materia penal, cuando beneficia al reo, al sentenciado, etc. Esta ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación del patrimonio del patrimonio del Estado, con participación activa de las entidades públicas, privadas y de la sociedad. Los principios con los que se rige esta ley son el summa camaña, que es vivir bien, no seas ladrón, summa masúa, no robar, ética, transparencia, gratuidad, celeridad, defensa del patrimonio del Estado, la cooperación amplia y la imparcialidad en la administración de justicia. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Para quiénes está dirigido? Para todos los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado plurinacional, sus entidades e instituciones de nivel central, descentralizada o desconcentrada, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígenas originarias campesinas, para el Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía, la Procuraduría del General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Bolivia, la Contraloría General del Estado, las universidades y cualquier otra entidad de la estructura del Estado, las Fuerzas Armadas, las entidades o organizaciones en las que el Estado tenga una participación patrimonial, ¿no? Las personas privadas también les aplica esta ley. Aquellas personas privadas, sean estas naturales o jurídicas, y por algún motivo hayan tenido, digamos, alguna participación en algún delito contra el Estado, ¿no? Y causando un daño económico al Estado. De acuerdo a esta ley, la Constitución Política del Estado, y de acuerdo a la ley y a la Constitución Política del Estado, no se reconoce inmunidad
ningún tipo de privilegio alguno, debiendo ser siempre esta ley de aplicación preferente. Esta ley también crea unos tipos penales, es decir, unos delitos que antes no existían, como por ejemplo el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia, falsedad en la declaración de bienes y renta. Otra ley del derecho administrativo es la ley 1178, que es la norma que detalla el modelo de la administración gubernamental para el manejo de los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia. La finalidad es tener una administración eficaz, eficiente, información transparente y establece responsabilidades por acciones y omisiones. Esta ley es la ley a través de las cuales se tienen que cumplir más bien los procesos que se establecen para la administración de los recursos económicos del Estado. Cualquiera de los niveles, ya sea a nivel central, departamental, municipal o cualquier institución pública, para poder, por ejemplo, contratar un servicio, tiene que hacer siempre fijándose en el procedimiento que le está indicando al efecto la ley SAFCO, no la ley de administración. Esta ley establece un sistema de gestión que se relaciona entre sí con otros sistemas del país, está enlazada en un sistema, es decir, por ejemplo, los contratos están en línea, las licitaciones están en línea, ¿no? Además, esta ley es la encargada de establecer el régimen de responsabilidad. Si un funcionario público no ha cumplido con lo que decía esta ley, seguramente va a tener una responsabilidad administrativa, puede tener inclusive hasta una responsabilidad penal si se ha demostrado que ha cometido un delito. Entre las características de esta ley se trata de una ley marco que establece la base normativa y las técnicas mínimas para el desarrollo de los sistemas de administración y control. Tiene un carácter instrumental, su enfoque sistémico, mira al sector público como un todo, donde las entidades funcionan sobre un conjunto de sistemas y operación que interactúan entre sí. El objetivo de esta ley es administrar los recursos y las entidades públicas, disponer de información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones y lograr una gestión transparente. Todo servidor público asume plena responsabilidad por sus actos, desarrolla la capacidad administrativa. Y finalmente tenemos la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado es la institución que se encarga de ejercer un control sobre todas las operaciones económicas que establece, que se hace el Estado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, cualquier evasión de impuestos, o más bien o un pago erróneo que se haga de impuestos, o cualquier afectación, ¿no? Sobre todo de los servidores públicos. Esto está exclusivamente sí relacionado a los servidores públicos, a los funcionarios públicos. La Contraloría no tiene competencia para los privados, solamente para el sector público. Igual la ley SAFCO es solamente para el sector público. Todo lo que hemos hablado ahora es de derecho público, ¿bien? No de derecho privado. Bien, jóvenes, con eso terminamos este tema. Vamos a complementar el mismo con la resolución de un cuestionario que lo van a hacer para el día jueves. ¿Bien? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Todo claro que sí. Una Bien. consulta, doctora. ¿Sí? En el tema de los contratos privados y públicos, mi pregunta es si, aún siendo, ¿no?, que como usted comentó que el contrato público tiene que ser avalado por un notario de fe pública, ¿no? Pero en ¿Sí? el contrato privado es algo entre el empleador y el trabajador, ¿no? Pero llevan las mismas cláusulas, los mismos objetos, como usted mencionaba en la clase. ¿O hay Totalmente alguna lo variación? mismo. Totalmente lo mismo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo clarísimo para esto del contrato privado y público. Un contrato que es más común y corriente. El contrato laboral, por supuesto, también aplica, ¿no? Pero un contrato civil, un contrato de compraventa de un vehículo. Vamos a suponer que un contrato de compraventa de un vehículo se lo hace de manera privada, ¿no? ¿Quiénes firman ese contrato? Privado, el comprador y el vendedor. Tiene la misma cláusula, tiene validez, por supuesto,
Pero si ese contrato se lo lleva ante un notario de fe pública, lo que va a hacer el notario de fe pública, primero que nada, es revisar que todo lo que se hayan acordado en las cláusulas sea de acuerdo a la ley, que no se esté contraviniendo ninguna ley. Las partes pueden acordar lo que quieran, siempre y cuando no estén, esos acuerdos no sean contrarios a la ley. Pues bien, una vez que se aprueba que el notario revisa, lo inserta en su registro. Entonces va a elaborar ya, es como que lo copie en su registro, en su archivo, y ya y le va a dar un protocolo, un documento público, donde va a decir, ante mí, notario fe pública, número tanto, se presentaron fulano de tal en calidad de comprador, consultando de tal en calidad de vendedor, y acordaron el siguiente contrato. Es el mismo contrato privado inserto en un documento público. Tiene la misma cláusula. Más valor siempre va a tener, o sea, no es que no tenga valor el contrato privado, tiene total valor, pero más fuerza probatoria tiene el contrato público, porque interviene una tercera persona, que es el notario de fe pública, que está dando fe de que esas dos personas acordaron eso, ¿no? Y celebraron ese contrato. Gracias, gracias, doctor, muy amable. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, atentos a la lista. Profe, una consulta. Sí, claro. La ley de autonomía departamental que usted indicaba, ¿eso se maneja, está vigente ahora o no? Claro que sí. De hecho, por eso es que podemos elegir a al gobernador, por ejemplo, ¿no? Eso permite que se elija el gobernador y la misma Constitución Política del Estado ya delegaba ciertas competencias para las entidades autónomas y con esto se operativizó lo que la Constitución del año 2009 decía. Así que se encuentra vigente. Como les decía, por ejemplo, y les he dado un ejemplo de la autonomía indígena originaria campesina, como ejemplo podemos mencionar el municipio de Charagua. Como ejemplo de la autonomía departamental están las gobernaciones, como ejemplo de la autonomía municipal están los municipios y como ejemplo de la autonomía regional se encuentra la región del Gran Chaco, ¿no? Que está establecida como tal. Está vigente, totalmente vigente. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Bueno, entonces atentos a la lista. Alcócer. Alegría. Angulo. Antequera. Apaza. Presente, Lice. Aramayo. Arancibia. Presente. Arce. Arredondo. Astete. Presente, Lince. Avendaño. Ávila. Valdelomar. Presente, Licen. Valderrama. Barrancos. Bello. Presente, Bello. Borda. Presente, Licen. Ya. Calle Flores. Calleja Martínez. Calizaya Espinosa. Presente, profe. Camacho Lácaro o Lécaro. José Miguel Camacho Lécaro Reini. Carlos Ramírez. Presente, Miss. Carraco Maturana. Reón Condori. Presente, Licen. Castro Rejas. Presente, Castro. Ya. Castro Rodríguez. Cayo Colque. Presente. Césped Calderón. Chávez Guasace. Choconapi Guayua Lourdes. Presente, Licen. Chubé Jaime. Presente. Claure Roca. Coca Acuña. Cruz León.
Cruz Salazar, Presente. Cuellar Maturana, Cuellar Presente. Moreno, ya, Cuellar Moreno, Gutiérrez Solares, Daza Romero, Presente, Licen. Diego Irají Yigra, Durán Solís, Fernández Inocente, Tania Isabel, Perrufino Pachuri Betsy, Flores Llanos Adelaida, Flores Ramírez Percy Jr., Flores Ramos Leonardo, Flores Rosas Miguel Ángel. ¿Quién es usted? ¿Flores Ramos o Flores Rosas? Flores Ramírez. Ya, Flores Ramos no está, Flores Rosas tampoco, Flores Vaca, Presente, licenciada. Flores Vargas, Presente. Galvis Joyce, Presente. García Sánchez, Presente, Licen. ya, Gira Yale, González Laime, Guzmán Cuellar, Guzmán Ibarra, Presente, Heredia doctora. Alfaro, ya, Heredia Alfaro, Presente, doctora. Landívar Sánchez, Llanos Hinojosa, López Bravo, Machaca Chungara, Meaya Paredes, Menacho Ríos, Méndez Delgadillo, Presente. Méndez Pinto, Montaño Barriento, Montaño Celada, Moreno Flores, Presente. Mollé. Esperen un segundo que voy a apagar ese micrófono que no se detiene. Olmos, Ontiveros, Presente, doctora. Orellana, Presente, doctora. Palenque, Presente, Lisa. Peralta, Presente. Peña, Presente, Peña. Poma, Porcel, Portillo, Presente. Quinteros, Presente, licenciada. Ramírez, Ramos, Presente. Reyes, Luis Mario, Río Velázquez, Rivero Barba, Presente, doctora. Rodríguez Himno. Los micrófonos, por favor, revisen que estén apagados. Rojas Loza, Romero González, Presente, doctora. Saduta Ponte, ya, Saduta Ponte, Sala Cruz, Presente, doctora. Salazar, ya, Salazar, Saldía Fin, Presente. Sánchez Loza, Santos Ziegler, Presente. Sardina Jurado, ya, Presente. Sardina Jurado, Presente. Soria Paz, ya, Soria Paz, Suso Villarruel, Torrico Flores, Vaca Garrido, Valdés Vargas, licenciada. Presente. Valdés Vargas. ya, B. Yucra Martínez, Presente, licenciada. Zavala Medina, Zárate Condori,
Presente, Licen. Fernández Inocente Paola. Bien. Entonces les paso el cuestionario y les paso la grabación y el material, estudiantes. Bueno, Listo, Licen. Gracias. nos vemos jueves. Luego.